Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos los que nos están mirando por el canal de YouTube de Grupo Bicentenario. Tenemos hoy una charla espectacular con un panel de lujo organizada por Grupo Bicentenario, que es una organización política de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina, que vale la aclaración porque tenemos panel internacional hoy, organizada también por el Instituto Chuquisaca, Instituto de Formación Política también de la ciudad de Buenos Aires, y por Juventudes Iberoamericanas, una plataforma que surgió ahora en el 2020 para habilitar espacios de discusión y amplificar las voces de los jóvenes de Iberoamérica. Hoy estamos con una charla sobre organizarnos para construir un mundo nuevo, que la idea es hablar un poco de todas las incógnitas que fueron surgiendo a lo largo de este año tan particular, con la pandemia mundial, que fue un factor muy diferente a lo que veníamos pensando, pero para también seguir profundizando y generando encuentros para poder pensar colectivamente las transformaciones que están sucediendo en el mundo, que también trascienden solo lo que pasó este año. Estamos en un momento en donde las transformaciones se aceleran cada vez más, en donde la tecnología, las redes sociales, los procesos sociales están muy convulsionados, y está bueno estos espacios y también trascender de las fronteras de los propios países para ver cómo se vive en otros lugares y poder charlar un poco de cómo nos organizamos en la militancia, en la política, en la ciudadanía, para conducir, aportar a estos procesos. Así que, sin ánimos de tomar mucho más tiempo, ya presento al panel que tenemos hoy aquí con nosotros. La idea es que cada uno de los oradores vaya haciendo intervenciones de 10, 15 minutos, un tiempo así. Después van a poder ir comentando entre ellos, digo, si hay algún aporte después de alguno de los que habló, también la idea es que esté esa posibilidad. Y para todos los que nos están viendo, pueden ir dejando en el chat del video de YouTube preguntas, aportes, opiniones, que si tenemos tiempo al final vamos a seleccionar un par de preguntas para poder seguir discutiendo. Hoy están con nosotros primero Íñigo, que es diputado de las Cortes Generales por Madrid de Más País, Íñigo Errejón. También está Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional de Ecuador de la bancada de la Revolución Ciudadana. Carol Cariola, diputada feminista del Partido Comunista de Chile. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todes, que está apenas retrasada, hay que ver si llega a sumarse. Después Juan Valdés, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también por el Frente de Todes. Y Matías Capeluto, que es director de la Casa Patria Grande, presidente de Néstor Kirchner, que ya arranca él, así que te paso la palabra a Mati. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Primero, es un honor poder abrir y compartir este momento con tan grandes luchadores y luchadoras de Iberoamérica, en este caso. Yo voy a ser bien breve y me parece para tirar algunos disparadores a modo de apertura. Nosotros acá en Argentina estamos próximos a cumplir dentro de unos días ya un año de un nuevo gobierno popular, un gobierno progresista, como le decimos nosotros, un gobierno peronista, que viene después de 4 años de un neoliberalismo que no solo trajo, como trae siempre el neoliberalismo, pésimas consecuencias económicas para toda la población, sino que también significó, y significa en muchos países todavía en nuestra región, un retroceso democrático, no solo en la ampliación de nuevos derechos, sino también en asegurar mínimos derechos para la convivencia. Todo. Sin más, digo, el caso de Bolivia, el peor ejemplo de eso. Ahora también es que en algunos países, como en Argentina, como fue Bolivia hace un mes, están regresando algunos gobiernos populares a la región y viene condimento nuevo, están llegando con nuevos liderazgos. Parece que es un hecho que tenemos que empezar a tomar nota de quiénes son estas nuevas camadas de dirigentes y dirigentes que están en estos nuevos gobiernos populares. Pero en aquellos países donde todavía no hay gobiernos populares, estamos viendo
nuevas generaciones que están ingresando por primera vez al debate público, que están movilizándose en la calle, que no tienen recuerdos concretos de lo que fue la década dorada del progresismo latinoamericano, sino que son jóvenes que en el año 2005, 2010 recién estaban en la escuela primaria y hoy están por primera vez protestando en las calles con nuevas demandas, que me parece que es el punto que debemos empezar a tocar. Estos jóvenes que están en las calles están planteando nuevos desacuerdos democráticos, planteando mayor igualdad política, planteando la construcción de una sociedad no patriarcal, una sociedad feminista, menor desigualdad económica, mayor respeto a los derechos humanos, respeto a las diversidades, pero también lo que están planteando es que no quieren continuar en algunos de estos países con estos espectros que parece que hubiera de la democracia y de la política, sino que sobre todo lo que quieren es que la política sea real, poder vivir la política. Me parece que ahí tenemos nuestro desafío, y el desafío de la izquierda, y el desafío de los movimientos populares, el desafío del progresismo. Nosotros venimos de una cultura que es la cultura del compartir, y lo hablo ancestralmente, ¿sí? Pensemos siglos atrás. Lo popular viene del compartir luchas, de compartir vivencias, de transmitir generación tras generación muchas de estas luchas que se fueron llevando adelante, y hoy ese compartir está cambiando, ni hablar de la pandemia. Pero la pandemia imposibilitó la manera de poder encontrarnos a compartir las luchas. Pero se están dando nuevas formas que me parece que es a lo que debemos prestar atención, sobre todo teniendo en cuenta el título de esta charla, que es construir un mundo nuevo, construir un mundo mejor. Y esta izquierda, este progresismo, este peronismo, considero que lo que tiene que hacer es debemos convertirnos en más creativos, tenemos que convertirnos capaces de expresar que es posible un movimiento peronista, popular, progresista, feliz, innovador. Tenemos que poder contar nuestros sueños, tenemos que compartir cuáles son nuestros deseos, no tenemos por qué avergonzarnos de lo que somos. Pero también tengamos en cuenta de que si priorizamos siempre nuestra liturgia, muchas veces va a haber generaciones que no van a querer compartir estas luchas con nosotros. Entonces tenemos que rever, tenemos que discutir cuáles son nuestras propias certezas para convertirnos en un movimiento más atractivo, pero que a la vez convoque a cada vez más jóvenes que son los que hoy están saliendo a las calles. La política, como planteé antes, no puede quedar reducida a un efecto, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es construir movimientos concretos, que lo venimos haciendo, pero me parece que sí hay que focalizar en las universidades, en los espacios de trabajo, en las asambleas populares, y separar que los reclamos sociales no son lo mismo que las luchas internas de la clase de las castas políticas. Entonces lo que debemos trabajar fuertemente es en priorizar cuáles son estas nuevas demandas que están apareciendo. Que muchas veces, digo, se notó en estos meses antes de la pandemia y lo empezamos a volver a ver ahora. El hartazgo colectivo, por ejemplo, en Chile, con la constitución pinochetista. El hartazgo colectivo contra la dictadura boliviana, contra el proceso neoliberal en Ecuador, contra la política colombiana, nos están poniendo una alerta en Latinoamérica de que es necesario reconfigurar lo que veníamos haciendo. Hay nuevas palabras, nuevas demandas que tenemos que empezar a entender de una manera y poder canalizarlas de una forma, como decía antes, innovadora. Si tomamos algunos de los temas, vamos a darnos cuenta que además están unidos con nuestra historia. La lucha por la defensa del medio ambiente, no es algo nuevo de las nuevas generaciones. En América Latina, desde siglos atrás que se viene trabajando este tema. Ni hablar, y aprovechando que está Gabriel acá, lo que hizo el gobierno de Ecuador con el Sumak Kausai y el gobierno de Bolivia también, con la defensa de este medio ambiente, con el respeto de los pueblos originarios. Estos nuevos temas que aparecen tienen con una historia de compartir. Y también hay nuevos reclamos que tienen que ver con la nueva forma de trabajo que está imponiendo este neoliberalismo a nivel mundial y que lo vimos muy fuerte en la pandemia. Los rapitenderos, los choferes de Uber, que durante la pandemia eran trabajadores y trabajadoras esenciales, pero a la vez los más precarizados del sistema, despreciados por las empresas que los contratan, sin ningún tipo de derecho laboral. Esos son los nuevos temas que debemos ponernos a trabajar. Y tomando estos temas, me parece que desarrollando alternativas que sean adecuadas a este presente.
La izquierda debe poder invocar cuáles son las nuevas capacidades que nos está dando la tecnología y que nos está dando la ciencia para poder conectar cada vez más. Si nosotros queremos seguir compartiendo, tenemos que actualizarnos. ¿Sí? Ya no va a ser solo el encuentro presencial lo que permita que tomemos una decisión. Yo pensaba que hace un año plantear una charla de este estilo iba a ser más difícil poder conectarnos. Hoy ya se está dando como algo natural. Aprovechemos este tipo de instancias y lo que nos está dando la tecnología para poder empezar a compartir cada vez más. Porque estos nuevos desacuerdos que se están planteando requieren más comunicación, requieren mayor tejido de redes, unión de voluntades a nivel continental, a nivel mundial, que es lo que estamos intentando hacer todos, lo que siempre quisimos hacer. Me parece que ahora tenemos la forma de poder hacerlo, para no hacer que la democracia sea un espectro para la mayoría de la ciudadanía y donde solo los militantes políticos estemos comprometidos con la democracia. Lo que necesitamos es aprovechar este efecto multiplicador que nos da la tecnología para involucrar cada vez más gente en lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer, que es mayor política regional, mayor federalismo cooperativo, poder tener más interlocución entre el Estado, la sociedad civil, los privados también, porque yo estoy seguro que las izquierdas, que el progresismo a nivel iberoamericano somos mayoría. Entonces aprovechemos esta instancia de la mayoría para unir, para tener más interlocución y para tejer siempre más redes. Gracias. Gracias, Mati. Bueno, tiraste 1000 puntas para arrancar a discutir, así que ya le paso la palabra a Íñigo. Adelante. Bueno, gracias Lucía, gracias Matías, además por los comentarios, que estaba aquí tomando notas porque muchos de ellos me resultaban muy, muy inspiradores. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches desde España, buenas tardes a los compañeros y a las compañeras que se conectan desde los diferentes países de la Patria Grande. Muchísimas gracias al Grupo Bicentenario y al Instituto Chuquisaca y a las Juventudes Iberoamericanas por organizar el encuentro, por darnos la posibilidad de reencontrarnos. Algunos compañeros no nos conocemos, algunos nos hemos conocido en batallas anteriores, de reencontrarnos, de compartir experiencias, que es, yo tengo que decir que para mí es un honor compartir este panel con ustedes, pero también además es una cosa muy enriquecedora. Durante estos meses, que efectivamente lo decía Matías, hemos aprendido que en realidad estábamos más cerca de lo que parecía y que aunque nos pareciera a veces tedioso hacer una videoconferencia, estábamos más cerca. Y además, como la pandemia ha supuesto una especie de conmoción para todas nosotras y para todos nosotros y nos ha puesto ante tesituras que no nos imaginábamos y ante retos que no nos imaginábamos, pues yo creo que hemos descubierto o hemos vuelto a encontrarnos con que a veces las disputas son las mismas. Y yo a veces leo a compañeras o a compañeros o escucho intervenciones o miro los posicionamientos políticos de organizaciones, de colectivos o de grupos de trabajo intelectual o teórico, y algunas de las discusiones que damos, obviamente con las especialidades, con las particularidades de cada uno de nuestros países, pero algunas de las discusiones que damos, algunas de las luchas que enfrentamos, algunos de los retos a los que nos enfrentamos y sobre todo algunas de las pasiones que nos mueven son muy parecidas y casi no hay que traducir ninguna de las intervenciones o de las tomas de posición que tenemos, porque nos damos cuenta que estamos librando batallas muy similares, o digamos diferentes batallas de la misma lucha, ¿no? Y por eso digo que es un privilegio, en la medida en que supongo que a ustedes les sucede también, el trabajo cotidiano de ir corriendo detrás de la actualidad mediática o de ir corriendo detrás del trabajo institucional o de ir corriendo detrás de las necesidades organizativas concretas es absolutamente imprescindible, pero paradójicamente a veces te separa un poco de poder mirar con una cierta distancia política. Yo siempre lo digo un poco en broma, pero cuanto más tiempo paso metido en el Congreso de los Diputados en España, menos hablo de política, ¿no? Y menos me preocupo por algunas de las grandes cuestiones políticas, porque estás ahogado con una parte de las tareas que de semana en semana nos requieren, ¿no? Así que gracias también por la oportunidad que supone de pensar en el diálogo con otras y con otros, de pensar nuestras propias posiciones políticas y nuestras propias tareas. Un comentario sobre la cuestión de la organización y un comentario sobre las tareas en la situación de pandemia, ¿no? o en el mundo nuevo después atravesado por el COVID. Sobre la cuestión de la organización. La organización es básicamente, entiendo, la
el intento de generar estructuras que den garantía a que nuestros esfuerzos duran algo más allá que el entusiasmo, ¿no? Los entusiasmos van y vienen, los ímpetus o las ganas van y vienen, hay que intentar que vengan más que se vayan, pero van y vienen, y la organización es el intento de garantizar que podemos perseverar. Es como si nos reconociéramos a nosotras mismas que las luchas que afrontamos son largas, es más, que son infinitas, y que en la medida en que son infinitas eso es una garantía de libertad, que no se van a acabar nunca, y que asumimos como tarea fundamental trascendernos, es decir, hacer cosas que nos sobrevivan y además que tengan sentido y que le dejen las condiciones en mejor posición, o que dejen mejores condiciones para quienes vengan detrás. Y por tanto trabajamos para que nos releven fundamentalmente, para que nos releven nuevas generaciones de cuadros, pero también para que nos releven nuevas luchas que empiecen más arriba de como nosotros empezamos las nuestras. Es decir, que garanticemos que nuestros compatriotas, aún algunos los que están todavía por nacer, se encuentren en países en los que las luchas que den ya no tengan que discutir cosas que nosotros les hayamos garantizado que ya son evidentes, ¿no? Y seguramente el movimiento ecologista o el movimiento feminista en los últimos años han dado muestras de cómo cosas que al principio se tenían que combatir simplemente por situar que eran un problema, que merecían ser resueltas, hoy son asumidas, no es que estén solucionadas, pero son asumidas como una cuestión central para la vida por la gran mayoría de nuestras poblaciones. Eso significa, ni más ni menos, que quienes hoy se incorporan a militar no tienen que discutir cosas que ya hemos construido como evidentes, que ya forman parte del patrimonio y del sentido común del conjunto de nuestros pueblos. Y, por tanto, la organización es el deseo, pues, me van a perdonar, pero como juego en casa invitada, hoy lo citaba con la frase esa de Perón de que la organización vence al tiempo, pues es fundamentalmente, la organización es básicamente la voluntad de trascender, de dotarnos de herramientas que nos permitan ir más allá que nuestras fuerzas, ir más allá que nuestras fuerzas físicas, biológicas, inmediatas, individuales, y construir herramientas que nos sobrevivan. En ese sentido, seguramente tenemos que luchar siempre contra dos riesgos y creo que ahí no hay una receta a priori, sino que hay más bien un intento de ir ajustando nuestro trabajo combatiendo a dos riesgos. Por una parte, nosotros no nos podemos quedar simplemente en la enunciación de la belleza de nuestras ideas, porque la enunciación de la belleza de nuestras ideas es una cosa que nos satisface a nosotros, que es a veces difícilmente comprensible para las que no tienen nuestra trayectoria biográfica, unas madres o padres que les han transmitido, ¿no?, el amor por el compromiso social, por la militancia política, o simplemente quienes no tienen tanto tiempo como para dedicarle, como para regalarlo, digamos, a la acción por los demás, que es la acción transformadora, que es la acción de la militancia. Y, por tanto, no podemos quedarnos simplemente, digamos, en la enunciación de la belleza de nuestras ideas, en proclamarlas como si eso fuera lo mismo que realizarlas. Ese, digamos, que sería un riesgo permanente que conduciría al empequeñecimiento, al estrechamiento, al sectarismo, a hablar un lenguaje propio, a aislarse de la forma concreta en la que nuestro pueblo expresa sus deseos, sus necesidades y sus expectativas. El otro riesgo sería el riesgo de dejarnos absorber exclusivamente por la gestión de lo existente, por los trámites de lo que es posible dentro de las instituciones, de lo que tiene un hueco dentro de la batalla en los grandes medios de comunicación o de lo que va a ser inmediatamente comprensible por nuestros conciudadanos, por nuestros pueblos. Ahí hay que tener siempre me parece, un intento de equilibrio que va a ser siempre por fuerza un equilibrio inestable entre... Lo pongo en una metáfora, digamos, muy tonta, pero ¿hasta dónde queremos ir nosotros y hasta dónde creemos que está dispuesto en las condiciones actuales a ir nuestros pueblos, ¿no? Pero no como ningún truco de marketing, sino como un ejercicio de radical honestidad política. ¿Hasta dónde queremos ir nosotros y hasta dónde, sin embargo, creemos que hay condiciones para ir ya? Y, por tanto, hacer dos tipos de trabajo. Ahí Gramsci tiene una frase que es magnífica en ese sentido, que dice: chocar con el enemigo en lo estratégico, en lo ideológico, donde él es más fuerte, en lo político, donde es más débil. ¿Qué significa? Librar en la lucha de ideas allí donde las ideas de los dominantes están más estructuradas, han permeado más la forma de ver el mundo de nuestros conciudadanos, eso es la batalla de las ideas, y sin embargo concentrar la batalla política allí donde las ideas de los dominantes hacen más aguas.
son más débiles. No necesariamente donde a nosotros nos gustaría más o donde nosotros desearíamos más dar el combate, sino allí donde la contradicción entre cómo ve las cosas la gente que nos rodea y el intento de estructurar el mundo por parte de los de arriba es más evidente. En la batalla de las ideas concentrarnos donde el adversario es fuerte, en la batalla política inmediata, cotidiana, concentrarnos donde el adversario es más débil. Puede que no siempre sea donde el adversario es más débil, allí donde nuestras apetencias, nuestros programas electorales o nuestros sueños nos dicten que es donde hay que ir. Pero es sin duda donde hacemos más evidentes las contradicciones entre las necesidades de la gran mayoría y las posibilidades de los sectores dominantes de producir seguridad o de producir orden. La última cosa que diré sobre la cosa de la organización, y paso a lo del COVID, es la cuestión la cuestión de la gestión o sea, quizá os parece una gestión muy subjetivista, o una forma de plantearlo muy subjetivista, pero la cuestión de la gestión de que nosotros tenemos sistemáticamente que organizar el entusiasmo y que dar cauce al entusiasmo, a la voluntad de dar, a la voluntad de darse y de entregar el tiempo propio, asumiendo siempre que nuestros modelos de militancia no pueden estar basados en la heroicidad permanente y cotidiana de todo el mundo. Que no todo el mundo quiere entregarle todas las horas, que no todo el mundo está dispuesto a entregarle lo mejor de las energías y lo mejor de los proyectos de vida y que, por tanto, hay que habilitar formas variadas de intervenir políticamente o de construir movimiento popular. Algunas quizá tengan que ver con el trabajo político o institucional más directo, pero esas llevan mucho tiempo y requieren un tipo de voluntad, digamos, que hay que estar entre compañeras y compañeros, lo puedo decir, pero que hay que estar no del todo bien de la cabeza para que eso te guste y para que te guste entregarle a eso todas las horas y los proyectos vitales, pero al mismo tiempo hay que plantearse que la construcción del movimiento popular no es la construcción de la organización política, es la construcción de todas las formas que haya de participar o de contribuir a volver a tejer comunidad y a volver a hacer, digamos, que los de abajo estén, allí donde estén un poquito menos solos, estén un poquito más acompañados, tengan más herramientas culturales, jurídicas, económicas, para defenderse e incluso para pasar a la ofensiva en el sentido de dejar de ser una parte y postularse como el corazón de la comunidad, quienes deben conducir los destinos de nuestros países. Y eso hay formas muy distintas de hacerlas. Y tenemos que estar atentos a todas las formas en el trabajo asociativo, en el trabajo cultural, en el trabajo de producción intelectual, en el trabajo jurídico, en el trabajo de producir ya en lo pequeño, en lo concreto, en lo local, alternativas económicas, a cómo se hace. De hecho, debería ser labor fundamental, digamos, de cuando estamos en el gobierno, sea un gobierno local, sea un gobierno regional o sea un gobierno nacional, de cuando estamos en los gobiernos, pensar qué decisiones tomamos, institucionales, políticas, jurídicas, que faciliten a las siguientes oleadas de militantes organizarse y ir por más, ¿no? Nosotros deberíamos plantearnos no solo, como los gobiernos están de paso, como los gobiernos hoy están, pero mañana no están y aspiramos después a regresar, deberíamos plantearnos cómo sembramos las condiciones para que los que vengan detrás tengan más fácil organizarse, intervenir en la vida política, organizarse en el centro de trabajo, organizarse en el territorio, gestionar recursos culturales, disponer de más tiempo libre para participar en política, disponer de más recursos como para fundar organizaciones. Nosotros deberíamos tener permanentemente como objetivo el de sembrarnos, ¿no? Y asumir que en el poder político institucional siempre se está de paso, pero en el poder social que arraiga, ese dura más, ese es más lento, pero a cambio dura más. Ojo, pero nosotros no somos, digamos, hace mucho tiempo, no mucho, pero yo empecé a militar con estas corrientes de cambiar el mundo sin tomar el poder. Nosotros no lo compartimos, no creemos que todo el poder esté en las instituciones, pero también sabemos que las instituciones son tan importantes que los ricos pelean por ellas hasta el último gramo de fuerza, ¿no? Y los grupos económicamente dominantes pelean por ellas de manera fortísima. Eso significa que solo con el Estado no basta, pero sin el Estado nunca alcanza. Nosotros tenemos que trabajar para que el Estado esté al servicio de las necesidades populares, pero al mismo tiempo para que facilite que haya otras formas de hacer política, de organizarse socialmente o de producir económicamente. Todas esas no sobrevivirán inicialmente sin un Estado al servicio de la diversificación y de la redistribución del poder socioeconómico, pero para que los gobernantes no estén solos, para que no tengan nunca la tentación de flaquear, para que sientan menos miedo o incluso para que cuando pierdan no se pierda todo y no esté todo confiado exclusivamente en la batalla electoral, es por lo que digo que hay que, digamos, que me parece que es útil pensar en la militancia como, primero decía, como esa cosa de trascendernos en el tiempo,
y ahora le añado esta idea de sembrarnos en el territorio, de distribuirnos, ¿no? Sobre la cuestión sobre la segunda pandemia, espero post-pandemia un momento. Yo creo que el COVID-19 es también para nuestra especie una inmensa cura de humildad. Una inmensa cura de humildad que nos demuestra fundamentalmente que somos frágiles. Creo que las utopías tecnocráticas que acompañaban una parte del desarrollo de la depredación neoliberal se basaban en la idea de que, de que el desarrollo podía ser infinito, ¿no? Y que la Tierra no tenía límites físicos, siempre íbamos a poder inventar más dispositivos o más tecnologías que nos permitieran saltar por encima de los límites físicos del planeta. Hoy esa idea es evidente que ya no es cierta. El problema es que se ha hecho evidente cuando vamos mucho más tarde. Pero también se basaba esa especie de utopía de que somos infinitos en que podemos casi pasar por encima del cuerpo humano, que hemos inventado el suficiente número de dispositivos, de drogas, de medicamentos o de máquinas que nos permiten que podemos prescindir pues, de las necesidades más básicas. Podemos trascender el cuerpo, somos prácticamente infinitos y somos prácticamente inmortales. Bueno, creo que, y además como sociedades hemos llegado, ¿no?, al fin de la historia. Creo que de repente llega el COVID y el COVID, por eso digo que supone una cura de humildad. Refleja que todavía cogemos enfermedades, que todavía sufrimos, que a nuestro cuerpo le pasan cosas, que lo que les pasa a nuestros cuerpos le pasa al conjunto de la sociedad. Refleja además que vivimos en ecosistemas muy debilitados, donde el aire es mucho peor, donde además tenemos muchas más dificultades para, digamos, aprovisionarnos de lo necesario para satisfacer nuestras necesidades vitales, porque las hemos ido erosionando, porque los hemos ido destruyendo, pero además refleja que contra la propaganda neoliberal repetida, no fundamentalmente en los discursos políticos, sino en las series, en las canciones, en las aplicaciones del teléfono móvil para relacionarnos unos con otros, en los modelos de ocio, es mentira que el individuo lo pueda todo. Eso solo sucede en los anuncios de coches, en los que alguien coge un coche y circula por carreteras en las que no hay ningún coche y además circula eternamente. Nunca tiene que no tiene límites, nadie le molesta. Es esta especie de la libertad del individuo propietario consumista solo, ¿no?, que es libre porque está solo. Bien, eso solo sucede en los anuncios de coches. En realidad es mentira. En realidad, cuando ha venido la pandemia, ni el que tenía más dinero, ni el que tenía los apellidos compuestos más nobles, ni el que tenía las conexiones más oligárquicas y la condición más aristocrática se puede salvar solo. La pandemia en ese sentido nos devuelve una pregunta fundamentalmente socialista, que es que nadie se salva solo, que solo nos salvamos si nos salvamos todos, ¿no? Por eso, cuando vino el momento más difícil de la pandemia, durante algunos meses, luego volvieron, pero durante las primeras semanas, digamos que nuestros adversarios ideológicos no comparecieron a la discusión. Ninguno de ellos, por ejemplo, a nadie se le ocurrió decir que había que dejar que las fuerzas del mercado reaccionaran solas, que ellas se iban a regular solas frente al sol de la pandemia, ¿no? De hecho, hicieron lo contrario. Corrieron a pedir que el Estado les rescatara, les avalara con títulos de crédito, les pagara los subsidios de los trabajadores a los que los empresarios no podían estar pagando, les garantizara el negocio, les garantizara las condiciones para que la vida misma sea sostenible. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta que efectivamente las sociedades tienen un interés general, tienen un interés común que está por encima de la suma de los intereses particulares, que la suma de intereses particulares no da ningún bien común, que hace falta instituciones que velen por lo común y que lo común no es una agregación de votos, ni es una agregación de intereses de los consumidores en el mercado, y lo común no es una tabla estadística, no son los números, es la sensación, la realidad de que solo nos salvamos colectivamente, ¿no?, como pueblo, que hace falta instituciones fuertes, y ahí además es donde nosotros tenemos que intervenir y reivindicarlo más, pero sin estar a la defensiva, al revés, a la ofensiva. La pandemia pone de manifiesto la necesidad de un Estado fuerte, de un Estado responsable, de un Estado que cuida, de un Estado que se hace cargo de las necesidades de la gente y de un Estado que tiene el músculo financiero, el músculo económico y las capacidades jurídicas e institucionales para intervenir cuando es necesario. Cuando sea posible que la sociedad, hace tiempo lo decía, no me acuerdo qué charla, la idea de que haya tanta comunidad como sea posible y tanto Estado como sea necesario. La discusión entre cuánto Estado y cuánta comunidad no es una discusión en abstracto sobre lo que cada uno elija. Pues yo soy más autónomo, yo prefiero más comunidad. No, pues yo soy más institucionalista, yo prefiero más Estado.
Eso es una forma tonta de tener la discusión. La discusión es cuántas de las necesidades fundamentales las puede gestionar la capacidad organizada de las comunidades. Y hasta donde lleguen hay que fortalecer y permitir que lleguen. Ahora bien, todo lo que no llegue, solo hay alguien que llega en última instancia. Y ese alguien que llega en última instancia es el Estado. Pero no el Estado que los liberales han reivindicado como alguien que solo hace gestión de caja, ¿no? Cuando se necesita presta y cuando no, recupera. No. Es un Estado estratega. Es un Estado... Yo utilizaba esa expresión de la economista Mazzucato, del Estado emprendedor, también para disputarle esa palabra. Claro que sí. Es un Estado que sale a la ofensiva y que hace posible también el desarrollo de otros sectores productivos privados que sin la intervención inicial del Estado nunca lo habrían desarrollado, ¿no? Decía que creo que la pandemia pone de manifiesto nuestra fragilidad, pone de manifiesto que hay un interés colectivo, ¿no? Que hay un bien común que debe ser preservado. Y luego pone de manifiesto que el tipo de cosas que nos pueden hacer felices o infelices son cosas que a menudo las dejamos fuera del discurso político porque nos parecen como demasiado inocentes, como naifs, ¿no? Cuando de repente llegó la pandemia y llegó el confinamiento, nos dimos cuenta que al final pues las cosas que importan son los metros cuadrados de la casa de lo que vives, si tiene luz o si no tiene luz, si está bien ventilada o no, porque eso hace que seas más sano o menos contra el virus. Si tienes tiempo o no de ver a la gente a la que quieres, si puedes comer comida que se haya producido cerca o la tienes que comprar de cadenas de valor que la producen a 30.000 kilómetros envuelta en toneladas de plástico y además gastando toneladas de combustible para traerte aquí lo que podrían producir productores locales, si tienes las condiciones mínimas para que cuando te vayas por la noche a dormir te vayas sin ansiedad, no te tengas que tomar nada para dormir. Bien, nosotros, quienes somos revolucionarios y revolucionarias, tenemos que politizar estas cuestiones y tenemos que ponerlas encima de la mesa. Hace falta que un programa radicalmente democrático, verde, feminista, es decir, en mis términos, digamos, socialista, politice las cuestiones de la vida cotidiana, vuelva a hablar otra vez del tiempo, de la felicidad, del aire que respiramos, de la ansiedad, del derecho a dormir tranquilo y dormir sin miedo a qué será de ti mañana. Y en ese sentido es en el que el neoliberalismo es un inmenso desorden y nosotros tenemos que disputar radicalmente y de frente la idea de orden y de producir certidumbre. No venimos a ponerlo todo patas arriba. De hecho, venimos a poner orden en una dinámica absolutamente depredadora que ha puesto patas arriba la vida de las personas, que ha hecho que los países tengan situaciones extraordinariamente caóticas y que además hoy ya pone seriamente en peligro la supervivencia de nuestra especie en el planeta Tierra. Y además lo pone en peligro de manera que nadie puede que nadie puede afrontar esos retos si no es con una planificación colectiva. Ninguna suma de buenas costumbres o de buenos hábitos nos va a salvar de que ya hoy tenemos una huella ecológica que hace que erosionamos el planeta mucho más de lo que el planeta es capaz de reproducirse por año, ¿no? Cada año consumimos más planeta de lo que el planeta se repone. Y esa es una espiral que sabemos drásticamente a dónde nos lleva. Bien, ninguna suma de intereses particulares, ninguna suma de buenas conductas de pequeños grupos o de pequeñas comunidades nos va a solucionar eso. Hacen falta grandes y potentes instituciones públicas que sean capaces de garantizar nuestro derecho a dormir tranquilos y a legarles a las siguientes generaciones una vida que merezca la pena, una vida que tenga un aire, un agua, un tiempo o unos paisajes que merezcan la pena, ¿no? Que hagan que la vida en el planeta pueda seguir siendo feliz. Y cierro con una cuestión. Decía que la pandemia ha puesto de manifiesto nuestra fragilidad. Y frente a esa fragilidad el neoliberalismo no tiene respuestas. Así que por eso es por lo que digo, compañeras y compañeros, que es cuando nosotros tenemos que salir a la ofensiva. Somos las únicas y los únicos que tenemos una respuesta que garantiza la posibilidad de que la vida sea social y ecológicamente sostenible y además que merezca la pena ser vivida. Pero claro, como en todos los momentos de crisis, la pandemia también manifiesta algunas de las debilidades de nuestras sociedades y además produce un inmenso fenómeno de ansiedad. Yo diría que la época en la que atravesamos es fundamentalmente una época de la ansiedad y además es una ansiedad desprovista de grandes referentes colectivos, que se manifiesta como anomia, como cinismo, como descreimiento. Los periodistas a menudo tienen voluntad como de descubrir nuevas palabras, además se mueren de ganas de descubrir nuevas palabras y las palabras vienen de Estados Unidos. Y ahora de repente está de moda hablar de las fake news. Las fake news no tienen nada de nuevo, las mentiras han existido siempre. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que hay mucha gente orientada, desnortada, dispuesta a creerse cualquier tontería.
¿Cómo puede ser que en nuestros países haya tanta gente que se crea que las vacunas son un chip? ¿No? Que nos quiere instalar, no sé, Bill Gates, Soros o no sé cómo, o Garfield, ¿no? Que da un poco igual. No es por el número no es porque haya cuentas de Twitter que las retuiteen. Nosotros no nos preocupamos de los datos, de contar cosas. Nos tenemos que preocupar de lo grande. ¿Y lo grande qué es? Que hay un estado tal de incomprensión y de pérdida del norte y de pérdida de referentes, de desorientación de nuestras sociedades, que mucha gente está más dispuesta a creerse que lo que nos pasa responde a un plan de un señor malvado que lo que nos pasa responde a un caos. No es que no haya grupos poderosos y oligarquías que no intentan sacar provecho de la situación de crisis y de pandemia. Claro que lo intentan sacar provecho, como siempre. En las buenas ganan y en las malas también ganan. Pero fundamentalmente lo que nos pasa es que estamos atrapados por un sistema de desarrollo que se nos ha ido de las manos, que no es capaz de garantizar nada de las cosas que merecen la pena en esta vida, y que cuando llega una situación de estas, pues no puede poner orden. Y por tanto, nosotros tenemos que asumir esa tarea de producir orden, también produciendo orden en la explicación de lo que está pasando. Y entender, digamos, que no vamos a luchar contra todas las teorías de la conspiración y de la desorientación con un cúmulo de datos. Los datos nunca han sido importantes, no son los datos, son los afectos. Es la capacidad de producir algún horizonte que genere tranquilidad, que genere certidumbre, que dé explicación a las cosas, les ponga nombre y garantice que hay salida en alguna dirección, ¿no? Que hay alguna salida plausible, realizable, que puedes empezar a caminarla mañana mismo. Y ahí ha hecho mucha carne una suerte de antipolítica de los millonarios, que no se parecen nada. Los comentaristas liberales a menudo le llaman populismo de derechas como si tuviera algún parentesco con el nuestro, digamos, con los fenómenos nacional populares y progresistas. En realidad es todo lo contrario, porque la antipolítica de los millonarios es un intento de evidenciar como única instancia que puede ordenar la vida el mercado y, por tanto, desprestigiar la política. Pero no es que desprestigien a la política oficial en nombre de una política más de abajo, más democrática, más participativa. No, en el fondo lo que dicen es: somos grandes empresarios exitosos, mi legitimidad depende no de los votos, sino de haber sido un gran empresario exitoso, porque el único legitimador universal es el mercado. El mercado es la verdad, es la vida real. Lo otro son ustedes políticos que hablan de cosas, de retórica, que bueno, sí, pero que eso no es lo importante, eso no es lo real es el mundo laboral. Y por tanto lo que están diciendo es: me ofrezco a gobernar mi país este país como si fuera una empresa. Y mi currículum, el currículum que me avala es que ya lo he hecho antes. Ni siquiera son emprendedores políticos o empresarios políticos que intenten, digamos, los Trump, los Bolsonaro, pero hay muchísimos, hay permanentes en cada uno de sus países, por desgracia encontrarán muchos ejemplos. Ni siquiera intentan parecer, digamos, compasivos o buscar un equilibrio. Es como si asumieran el cinismo de nuestros tiempos y dijeran: miren, efectivamente, el mundo es una jungla, es una selva, donde o pisas o te pisan. Y los que les dicen que no les están mintiendo, porque todo aquel que se ocupa de los intereses colectivos en realidad es porque quiere mejorar los suyos. Yo soy un hombre fuerte porque digo las cosas tal y como son, ¿no? Y me parece que hay 2 o 3 rasgos que merecen la pena ser destacados. Uno, se presentan sistemáticamente como hombres fuertes, pero es la fortaleza del cobarde, del miserable, porque son fuertes con los de abajo. No son hombres fuertes porque sean capaces de sentar en una mesa al Fondo Monetario Internacional y decirle: no, perdona, la política de mi país la decido yo porque me han votado a mí. No son fuertes con eso, son fuertes con los migrantes que vienen de fuera, contra el movimiento LGTBI, son fuertes siempre contra los vulnerables. Es decir, es como si asumieran que nuestra sociedad está rota y, en vez de intentar cohesionarla gracias a la justicia social, a los derechos, a la libertad de los comunes, la intentan cohesionar por el odio al de abajo, por el odio al que es más débil, ¿no? Cohesionar a la sociedad en una especie de histeria permanente de guerra contra el de abajo. Ahí, compañeros, tenemos que denunciar permanentemente que no hay nada de rebeldía, ni de outsider, ni de populismo, ni de antisistema en eso. Es la actitud sistemática del cobarde que es un pelota, no sé cómo se dice pelota, no sabría traducir pelota, pero digamos que es un lamebotas de los de arriba y que solo se atreve, digamos, con los sectores más vulnerables o con los sectores históricamente discriminados. La segunda cuestión de esa antipolítica es que en realidad
es ya una ofensa, digamos, a los neoliberales les sobra ya la democracia, pero no solo porque pierdan elecciones, les sobra cualquier sistema de mediación que no esté exclusivamente centrado en los lazos mercantiles. Y, por tanto, básicamente lo que vienen a decir es, miren ustedes, el mundo de la representación es mentira. Y además es un teatro muy caro. Por eso no hay que pagarle tanto a los políticos, porque en el fondo las decisiones las toman los mercados. En este momento, en el momento de la pandemia, hay que recordarles a todos ellos que todos ellos se han puesto, todos, a hacer cola, a pedirles a papá Estado que les solucione sus problemas. Y eso no se lo decimos porque seamos enemigos de la iniciativa privada. Se lo decimos porque sabemos que la iniciativa privada, sin un Estado estratega que guíe una estrategia de industrialización y de transición ecológica, no tiene capacidad de una economía que garantice las necesidades básicas de la población, ni siquiera de una economía que sea mínimamente competitiva. Y, por tanto, es momento de que nosotros les recordemos que, básicamente, detrás de todo ese discurso del emprendedurismo hay empresarios que han recibido siempre favores del Estado y herencias. Y ahí hay que golpear en el discurso de la meritocracia porque es mentira. Yo no sé en sus países, pero me atrevo a imaginármelo. En el mío, la inmensa mayoría de los que se presentan como grandes emprendedores de éxito han tenido un gran emprendimiento en su vida, que ha sido heredar, tener los apellidos de sus padres y heredar grandes fortunas con las que les ha permitido tener 3 o 4 intentos en su vida. Y si les salen 2 cosas más, intentarlo 3 o 4 veces. Y ahí nosotros tenemos que dar de manera frontal esa pelea contra la antipolítica, no dejándoles, y cierro, lo prometo, con esto, la cuestión de la reivindicación de la libertad. Hay que salir frontalmente y a la ofensiva a pelear la cuestión de la libertad. No puede ser esta especie de reparto por el cual ellos se quedan la libertad y nosotros la igualdad. Porque hay que reivindicar de manera drástica y frontalmente, y yo no paro de dar esa discusión en el Congreso Español cada vez que puedo, se hable de lo que se hable prácticamente. Frente a su idea de la libertad, cuando algunos gobiernos progresistas, yo lo veía en Argentina, pero es que lo veía igual en España, cuando se decretaban las medidas de confinamiento que eran para salvarnos a todos, algunos salían a la calle a exigir que eso era una restricción de la libertad, ¿no? Y que dónde está mi libertad de movimiento. Y detrás de eso hay 2 cosas. Uno, la sensación de algunos de que por el barrio en el que viven o los apellidos que tienen, las normas comunes no van con ellos. ¿Con quién se cree usted que está hablando? ¿No? Que las normas de todos no van con ellos, nunca han ido. Que es esa voluntad de los ricos de secesionarse. En España estamos permanentemente hablando en el debate político sobre si se separan los catalanes o no. Quien se ha separado ya del conjunto de la comunidad política han sido los ricos, que viven en zonas separadas, que intentan tener normas separadas, que no cumplen o intentan no cumplir las normas que rigen para todos, que intentan evadir fiscalmente y no regirse por los impuestos de nuestro país. La secesión que hemos tenido en nuestro país y que hace inviable nuestras sociedades hoy en día es la secesión de los ricos. Lo primero es una sensación de, oiga usted, las normas de todos no van conmigo. Pero lo segundo es que están reivindicando en realidad la libertad como privilegio. La libertad del propietario. Si tengo mucho dinero y voy en mi 4x4 acorazado, lo puedo todo. Y nosotros tenemos que decir que eso no es libertad. Si se paga, no es libertad. Es libertad cuando está al alcance de todos, cuando todos pueden elegir. Y para que todos puedan elegir, la gente no puede vivir con miedo. Y ahí hay que salir a disputar una idea que es radicalmente republicana, que es que la libertad, solo libertad si va acompañada de las condiciones mínimas para que tu vida no dependa del capricho de otro, ¿no? Y que por eso la libertad y la justicia social van de la mano. Y eso hay que salirlo de frente. Y digo esto porque seguramente la pelea fundamental no va a ser por demostrar que nuestras ideas sean más justas, que ya nos lo conceden. No va a ser por demostrar que nuestras ideas son más compasivas, que ya nos lo conceden, sino por demostrar que nuestras ideas pueden entroncar mejor con los deseos de nuestro tiempo, de libertad, de vivir sin miedo, de vidas plácidas, de tener tiempo, de vivir en un planeta más agradable. Hay que salir a disputar también una buena parte de los deseos que hoy el neoliberalismo intenta vehicular en forma, digamos, de consumo individual alocado e intentar darles una expresión a través de lo comunitario, a través de lo cooperativo y a través también de la conducción, digamos, de nuestros estados en un sentido de realización pues, de un horizonte de expansión de la libertad republicana, es decir, de la libertad de los sin título, de transformación feminista y de transformación verde. Creo que, como es habitual, me he excedido en el tiempo. Les pido disculpas y paso la palabra a la siguiente compañera o al siguiente compañero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Siempre un placer escucharte. 2 páginas de apuntes tomé de todo lo que dijiste. Ahora pasamos la palabra a Gabriela. Hola, un saludo
muy especial a todas y todos, especialmente a los que están siguiendo esta transmisión en redes sociales. Agradecer muchísimo la invitación del Grupo Bicentenario de Juventudes Iberoamericanas y del Instituto Chuquisaca, especialmente, pues un saludo muy especial, querido Matías, a la distancia, un abrazo. Y bueno, con Íñigo, creo que Argentina nos vuelve a encontrar, así que la próxima, ojalá ya sea nuevamente presencial en Argentina para poder acompañar también el proceso de reconstrucción que se está llevando, en este país bajo este proyecto nacional y popular de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Un saludo grandote a la Carol Cariola también, felicitar por toda esa lucha por el tema del plebiscito, realmente una votación histórica y que ahora ha dado paso pues a esta aspiración histórica de una constituyente que pueda derrotar a la constitución del dictador Pinochet, ¿no? Y que con eso pueda realmente nacer un nuevo Chile, una nueva patria, así que a la distancia abrazo gigante y felicitaciones realmente por esa lucha que no da tregua, porque al final quienes están en las élites económicas y políticas pues acuden al desprestigio y a deslegitimar justamente para romper y fraccionar estos procesos de organización popular y de participación ciudadana amplia que son los que realmente van dando legitimidad a los cambios verdaderos. Bueno, Juan Manuel, un abrazo muy fuerte también y Lucía, gracias por la conducción y moderación de este espacio. Bueno, realmente yo creo que escuchándole a Matías y especialmente también a Íñigo, nos damos cuenta en realidad que el mundo no ha cambiado mucho, es decir, seguimos durante décadas con las mismas demandas históricas sociales, las movilizaciones y las manifestaciones que hemos tenido y que estamos teniendo en diferentes países de nuestra región, especialmente las que se dieron en octubre del 2019, muestran esa gran inequidad y esa brecha de desigualdad que seguimos manteniendo dentro del planeta, pero además en América, el continente más desigual del planeta, se evidencia eso con mayor profundidad, ¿no? Una brecha en la que te bota y la pandemia y la crisis económica realmente lo que te muestra es que hay una élite económica que jamás pierde y hay las grandes mayorías, especialmente clases medias, que están retrocediendo, estados de pobreza y los pobres que cada vez están en miseria. Y eso es un reto que tenemos desde las nuevas generaciones que además somos complejas. Yo escuchaba a Matías y decía prácticamente todavía no acabamos de entender el comportamiento de los millennials y nos vienen los centennials, que son mucho más complejos, porque además son mucho más apáticos de la política, porque además tienen un bloqueo con la política producto del quehacer de esta clase política que realmente lo que ha hecho es instaurar ámbitos fascistas, ámbitos dictatoriales y naturalizarlos dentro de nuestra sociedad. Ayer escuchaba a un asesor de comunicación que hablaba justamente sobre el tema del Big Data y de todo el tema del comportamiento de las redes sociales y dijo algo que es realmente preocupante. Lo que menciona es que los centennials definitivamente son una generación fascista, o sea que el fascismo ha recaído tanto en la naturalidad del comportamiento que realmente el comportamiento de esa generación va a ser realmente de análisis y de estudio. ¿Cómo me parece y qué es lo que creo que debemos poner en este nuevo orden, digamos, o en esta nueva organización para una nueva sociedad? Y es justamente que los movimientos y las organizaciones sociales, tanto feministas, ambientalistas, animalistas, las que están ligadas a la innovación, a la ciencia, a la tecnología, al requerimiento de además del incremento y el acceso a esa innovación, ciencia y tecnología, no pueden ser solamente generaciones o organizaciones que vayan a raíz de modas que se pueden instaurar bajo diferentes tendencias sociales que te llaman la atención porque son irruptoras, pero que cuando esa organización irruptora no tiene una conducción político-ideológica, prácticamente lo que estás haciendo entonces es alimentar ese ciclo vicioso de la participación social institucionalizada en una democracia liberal. Democracia liberal que además
ya le queda debiendo muchísimo a nuestros pueblos y que es una democracia liberal que nos ha llevado a debatir qué tipo de democracias queremos. Miren, en estos últimos tiempos, y yo ahora estoy desde México en este paso temporal en mi condición de asilada política, es justamente porque muchísimos de los actores políticos de nuestros países no tenemos garantías para participar en una democracia que ha sido defendida por las mismas élites económicas. Íñigo lo decía, es que esta democracia cuando yo no les sirve para mantener los privilegios de esa élite, entonces ellos, la misma que defienden, no dudan en romperla y en desprestigiarla, pero definitivamente es una democracia que le queda dejando muchísima deuda a nuestros pueblos. Hoy, esas democracias amañadas con profundización de un sistema neoliberal, con dictaduras nuevamente que no habíamos pensado jamás volver a verla, como pasó en Bolivia, la instauración de un golpe militar, de un golpe de Estado militar y con ello la instauración de un fascismo, de un gobierno fascista, que además venía de la mano ya de la advertencia de lo que significaba ganar en Brasil Bolsonaro y toda esa práctica que iba de la mano de Trump y cómo este trumpismo en América del Sur promovió justamente toda esta serie de violaciones y vulneraciones de derechos humanos que hoy nos llevan a repensar qué tipo de sociedad queremos. Yo marco esto mucho cuando escucho hablar de las nuevas normalidades, ¿no? Entonces, claro, muchos dicen, no, es que después de la pandemia y de los golpes que hemos recibido como humanidad de la pandemia, esperamos que la nueva normalidad nos permita una nueva reacción social. Pero hay dos cosas. Chomsky lo dice siempre y dice, estamos ante una nueva caída evidente del sistema capitalista, por lo tanto hay que estar más alertas porque cada vez que pasa esto en el ciclo de la historia, ese capitalismo genera una nueva forma de mimetización social para sostenerse y mantenerse. Y en efecto, lo que estamos viendo en la dinámica del mercado, lo que decía Íñigo, el tema de además del debate mundial sobre la era de nuestros recursos naturales, entonces nos lleva a pensar que la nueva normalidad podría llegar a ser muchísimo peor que la que habíamos vivido durante la última década, al menos en América del Sur. Si bien es cierto, la primera década del siglo XXI, América del Sur tuvo un cambio y un comportamiento realmente a favor de nuestros pueblos y del desarrollo de nuestros pueblos, hemos visto en los últimos años todo un retroceso dentro de esas políticas sociales que a su vez siguen profundizando y ampliando las brechas de desigualdad. Pero ahora, ese llamado del fin de ciclo progresista que las élites decían después de las elecciones donde ganaron en el voto popular gobiernos neoliberales, como por ejemplo en Argentina mismo el gobierno de Macri, dijeron entonces que venía un fin de ciclo progresista. Y enseguida gana Andrés Manuel López Obrador en México y gana Alberto Fernández en Argentina, y ahora tenemos un gobierno consolidado ya popular y nacional en Bolivia con Luis Arce, construyéndose una nueva constitución de la mano de estas demandas sociales en Chile, las demandas permanentes de avanzar en los procesos de paz de Colombia, que es uno de los temas que además no podemos dejar de mirar, porque es el país donde además se concentra la mayor cantidad de bases militares norteamericanas de nuestra parte del continente, y cómo estas bases militares norteamericanas han ido ganando terreno alrededor de esas reservas de recursos naturales que tenemos en nuestra región, que es donde se concentra principalmente la disputa política del hoy. Entonces tenemos los mayores yacimientos de petróleo en Venezuela, las mayores reservas de litio en Bolivia, una de las reservas más importantes de agua dulce en la Triple Frontera. Toda nuestra zona andina está en el top 10 de minas de oro, plata y cobre, de tal manera que es una zona y es un tema dentro de la geopolítica, la geoeconomía, que no podemos dejar de prescindir del debate, porque ahí se centran los verdaderos intereses económicos del gran hegemón para sostener su liderazgo y para sostener esa injerencia directa dentro de nuestros países que se aplica especialmente desde la doctrina Monroe. Entonces, ¿cuál es esa nueva normalidad que queremos? Normalidad no es la naturalización del fascismo, no es la cotidianización de la vulneración y violación de derechos humanos en nuestros países, no es que el mercado regule y que sea normal la pobreza, porque además, basándonos en ese dicho
de la Iglesia Católica, de que de los pobres será el reino de los cielos, entonces seguimos aupando justamente ese sentir de conformismo y de no poder dar un paso más adelante hacia el acceso efectivo a derechos, hacia el acceso efectivo a políticas públicas para mejorar nuestra condición de vida, manteniendo lo que en el Ecuador nosotros le denominamos el summa causa, que es justamente el tema de la conservación del medio ambiente para además poder dar o mantener un legado evidente hacia nuestros hijos, hijas y futuras generaciones. Nosotros no queremos esa nueva normalidad. Entonces, ¿cómo proponemos una nueva organización para un nuevo orden? Para que en esa nueva normalidad que nos quieren instaurar no nos consuma, no nos inmovilice, no nos rompa con esta dinámica de organización política que hemos mantenido durante la última década. Es entonces la politización. No podemos dejar entonces que estos grupos, tanto los millennials, los centennials que se sienten atraídos en estas nuevas lógicas organizativas del ambientalismo, el animalismo, las tecnologías, el feminismo, etcétera, decaigan de cuál es el debate principal y central, que es justamente la ruptura o un planteamiento alternativo al patriarcado, y que ese patriarcado que está totalmente transversalizado dentro de nuestra sociedad a través de la institucionalidad misma del patriarcado, pues entonces tenemos que generar esta politización necesaria para saber que ese es el principal factor de lucha y que frente a eso tenemos que seguirnos entonces organizando. Lo que estoy diciendo parecería sumamente fácil, pero es sumamente complicado en la lógica en la que las organizaciones políticas tampoco estamos poniendo un esfuerzo en comprender las dinámicas de las nuevas generaciones y cómo incorporar esas nuevas generaciones a un debate político que pueda alimentar y retroalimentar, además de muchísima calidad y de muchísimo contenido. No se trata de adoctrinamiento, se trata de brindar y que esa información y ese cambio de la matriz cultural permita al ciudadano y ciudadana tomar decisiones adecuadas basados en ese acceso de la información que permita ir tomando la ruta ya no de una democracia representativa, que es la democracia que caracteriza a la democracia liberal y al Estado liberal, sino una democracia altamente participativa, una democracia en la que podamos definitivamente democratizar los medios de producción, democratizar los medios de comunicación para que realmente podamos romper con uno de los grandes males que tenemos en el siglo XXI. Se cortó la transmisión de YouTube. Un segundo, ahí lo están resolviendo, va a volver en 2 segundos, pero te digo así no seguís hablando para que retome. Ha sido decir lo de socializar los medios de comunicación y te han cortado YouTube. Claro. Ahí ya nos confirma. Así se porta el algoritmo de Google, compañeros. El algoritmo gorila. Cada vez que hablamos de socializar nos corta. Tan solo nos dejan administrar la pandemia. Ahí ya lo están resolviendo. En 1 minuto me dicen que vuelve. Perdóname, no te quería interrumpir, pero me da mucha pena que sigas hablando y que no se... No, tranquila, gracias, más bien. Hay 2 cosas. Chomsky lo dice siempre y dice, estamos ante una nueva caída evidente del sistema capitalista, por lo tanto... Ya que estamos, les recuerdo que si quieren hay 2 cosas. Chomsky lo dice siempre y dice, estamos ante una nueva caída evidente del sistema capitalista, por lo tanto... Ahí está, ya volvimos. Una pequeña interrupción y estamos de nuevo en vivo. Ya que estamos, les recuerdo que si quieren... Hay 2 cosas. Entonces decíamos el tema de la democratización de los medios de comunicación para que realmente podamos como poblaciones tener este acceso a la información y tomar decisiones adecuadas. Entonces la politización toma sentido en la lógica en que desde el
desde la familia, desde los núcleos sociales, de amistad, etcétera, podamos debatir qué tipo de países queremos y cómo aportar a ese desarrollo de nuevas sociedades y de nueva organización. La politización se vuelve entonces en el reto de la nueva normalidad. La politización se vuelve entonces el reto de la transformación radical de una sociedad que está altamente apática de la política por producto justamente de la profundización del neoliberalismo. Nosotros creemos que una herramienta, por ejemplo, para llegar a estos sectores que son las nuevas generaciones, que no pueden ser generaciones vacías de contenido político y de debate político-ideológico, es justamente el tema de la ampliación del acceso al Internet y de las herramientas del Internet. Nosotros en Ecuador estamos a punto, y estamos en una campaña electoral y a puertas de un proceso electoral presidencial y parlamentario en febrero de 2021, y tenemos como representante justamente al candidato más joven de la papeleta, al candidato más joven que hemos podido presentar en la papeleta, Andrés Arauz, que tiene 35 años. Y Andrés ha planteado la construcción del plan de gobierno de manera colectiva a través de la plataforma 3.0, la construcción del Wikiplan, que realmente sentimos que es una herramienta innovadora para que estos sectores que están militando en ciertas organizaciones sociales puedan también entrar al aporte de la política real. Así que ese tipo de iniciativas son de las que tenemos que ir generándola, ingeniándonos, poniendo creatividad, porque es imposible seguir aplicando la política ortodoxa o tradicional de la que incluso muchos de nosotros hemos aprendido y hemos sido parte, cuando realmente el mundo te confronta a otro tipo de uso de herramientas y de estos debates de la política. Entonces, bueno, no me quiero alargar más. Me parece que Carol también está con un poco de ajuste de tiempo, pero decirles eso, o sea, yo sí creo que la politización es un reto emergente de las organizaciones sociales y mucho más de las organizaciones políticas. Y ojalá no perdamos esta gran oportunidad que nos está poniendo la historia para realmente ser transgresores de un sistema que ya está colapsando y que realmente ya no satisface a la mayoría de nuestras poblaciones. Muchas gracias, Gabriela. También un lujo con interrupción y todo, pero también reflexiones muy interesantes. Ahora paso la palabra a Juan, que se puede desmutear. Bueno, antes que nada, muchas gracias, compañeros y compañeras, por sumarse a este panel, por estar compartiendo esta tarde con nosotros. Realmente la Argentina han sido todos ustedes y las luchas que ustedes emprenden fuente de inspiración para la construcción de esta nueva mayoría en la cual logramos volver al gobierno luego de 4 años de angustias, 4 años de muchas desazones, de muchas decepciones que tuvieron que ver con encontrarnos en una regresión respecto a derechos y a pisos de discusión que creíamos conquistados, que creíamos ganados. Y en esto tomo algunas de las reflexiones que apuntó Íñigo, donde ninguna victoria termina de ser definitiva, ¿no? Porque cuando el adversario asume el gobierno, asume el poder y logra retroceder en cada punto, en cada discusión que nosotros creíamos que luego de una década ganada, más de una década ganada, porque terminaron siendo 12 años de gobierno, terminamos discutiendo los derechos laborales de 1945 o discutiendo pisos en cuanto a igualdad de género, pisos en cuanto a respeto por las luchas de los derechos humanos y por los movimientos, donde terminamos discutiendo que no se liberaran genocidas en la Argentina después de lo que significaron décadas de la lucha de memoria, verdad y justicia. Efectivamente es ahí donde tiene que estar la organización popular para decir esto no, para plantarse y decir no frente al retroceso de derechos. Y creo que eso ha sido muy eficaz el campo popular en la Argentina para decir que no. Y el año pasado dimos un paso inesperado por el tiempo, porque siempre, si uno ve la historia del campo popular en la Argentina, siempre nos ha costado muchos más años volver a construir mayorías, volver a conformar gobiernos, que los 4 años que logramos, en los que logramos reconstruirnos en el gobierno de Macri. Si pensamos en la década del gobierno de Perón, duró del 45 al 55, y ese golpe de Estado tuvieron que pasar casi 20 años, 18 años de proscripción para que Perón volviera al gobierno.
y después del 73 recién tuvimos que llegar al 2003 para pensar en un gobierno popular en Argentina. Tuvimos en el medio una democracia no tutelada, pero sí que obedecía a una democracia de mercado, y una democracia que precarizaba el empleo, una democracia que degradaba derechos sociales. Alfonsín llegó diciendo que con la democracia se iba a comer, se iba a educar y se iba a curar, y lamentablemente tuvimos una democracia que puso en crisis todos esos valores, que sí logramos la sustentación de un sistema político y el no regreso de los gobiernos militares, pero efectivamente la democracia estaba vaciada de contenido, porque para los argentinos significaba una peor calidad de vida año tras año y gobierno tras gobierno. Recién es el gobierno de Néstor Kirchner el que repone el sentido social a la democracia en la Argentina, y son los gobiernos de Cristina Fernández los que además plantean la ampliación de derechos civiles con matrimonio igualitario, con asignación universal por hijo, con identidad de género, bueno, con políticas que parecen indelebles hasta que efectivamente el adversario demuestra que no son tales, y que por eso tenemos que apelar a la apotegma, tanto que en distintos idiomas lo han planteado, bueno, el mismo idioma español, pero en distintas formas lo ha planteado tanto el compañero Álvaro García Linera como el compañero Pepe Mujica, al plantear que lo único definitivo es la lucha, en definitiva, y que las victorias, ninguna victoria es completa, ninguna victoria es definitiva, ni ninguna derrota tampoco, porque en definitiva lo único que continúa es la lucha, el levantarse, el volver a vencer y volver a caer, porque efectivamente en esta alternancia sabemos que efectivamente las derechas van a volver a acechar. Creo que, como podríamos decir, cuando conseguimos las respuestas para construir esta mayoría social, política, cultural que nos ha permitido volver al gobierno, nos cambiaron las preguntas y tuvimos que, además de pensar cómo volver al gobierno y cómo volver a hacernos cargo de las demandas sociales que habían dejado de lado los 4 años de neoliberalismo, nos pasó una situación inédita, que es hacernos cargo de una pandemia. Y ahí es donde escuchaba ayer al presidente en una entrevista que dio recientemente: es muy difícil gobernar lo desconocido. Siempre la verdad que a nosotros en el campo popular se nos exige mucho más, y está muy bien que el pueblo nos exija mucho más que lo que se les exige a los gobiernos del management, a los gobiernos dirigenciales de las empresas, de las cúpulas del 1% más rico. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver un flyer que circuló la semana pasada de la bancada del PRO, la bancada opositora, que al momento de discutir el aporte extraordinario a las grandes fortunas, puso el recinto, puso la cantidad de escaños que tiene la derecha, poniendo más de la mitad, casi la mitad del Parlamento va a defender como un valor al 0,02% más rico de la Argentina. Lo que para nosotros es la consumación de la simetría que ellos defienden, de cómo defienden los privilegiados, para ellos era un valor. Y la verdad es que ahí se pone en crisis hasta el absurdo el sentido común de lo que debería ser la representación popular. La verdad es que el desafío que tenemos hoy no solamente es administrar una situación inédita y desconocida como puede ser una pandemia, sino al mismo tiempo construir una utopía. Construir una utopía en el momento de la navegación en lo desconocido. Lo que decía Alberto Fernández ayer es realmente impensable el hecho de gobernar lo desconocido. Casi es un oxímoron. Uno se prepara durante toda una vida de militancia política para conocer el Estado, para conocer la sociedad y para poder transformarla efectivamente en el momento que le toca gobernar. Pero cuando aparece directamente un pantano en algo que en los últimos 100 años no se había repetido, desde la gripe española, yo lamento que haya sido estigmatizado de esa forma el pueblo español para llamarlo de esa manera la última pandemia, pero bueno, es el nombre que tiene para el común de la humanidad. Desde ese momento que no teníamos memoria de una pandemia en el mundo, y bueno, por supuesto que han acontecido episodios con la salud pública, como ha sido la gripe A, como ha sido el SARS, como ha sido distintos males, pero que afortunadamente se habían encontrado las curas en mucha más brevedad y habían generado menos estragos en materia de muertes. Y la verdad es que cuando parecía que teníamos todas las respuestas de lo que íbamos a hacer como gobierno popular, que era la reconstrucción de lo que la Argentina siempre teníamos experiencia en recibir gobiernos hiperendeudados, en crisis sociales y lograr renegociaciones que tengan que ver con la valentía de esos pueblos poniéndose por delante de las imposiciones de los organismos multilaterales o de los gobiernos más poderosos. Pero no teníamos la experiencia de enfrentar a un enemigo invisible como es un virus, un enemigo que pone justamente, como decía Íñigo,
en vilo la fragilidad de los cuerpos, ya ni siquiera la fragilidad de los gobiernos o la fragilidad de los sistemas políticos, sino la fragilidad de la existencia de la vida humana, de la nuda vida, en términos de Giorgio Agamben, que bueno, siempre uno recurre a él en momentos de estas desesperanzas. A veces también hay que acudir a la política para construir esa esperanza, y creo que en esa regeneración de la utopía que le toca a la política asumir, tenemos un trabajo muy duro que tiene que ver con salvar a la política de quienes no necesitan de ella, de quienes tienen los privilegios de los poderosos, de quienes tienen han nacido con esos privilegios y por lo tanto no necesitan del Estado, por lo tanto pueden manifestarse y pueden plantear que a ellos no les toca la cuarentena, que a ellos no les toca el aislamiento, que a ellos no les toca el poner impuestos, porque no necesitan del Estado. Entonces es muy difícil explicarle a las mayorías cuando el sistema político no ofrece respuestas, que solamente a través de la política que se van a conseguir esas soluciones. Y ahí está donde nos enfrentamos a las falacias, donde nos enfrentamos a las mentiras, a las fake news, y seguramente no es solamente a través de argumentos que se puede conseguir esa adhesión y esa interpretación de lo que el movimiento popular oportunamente reclama. Es a través de la convicción, a través del sentimiento y del compromiso que la militancia tiene y que no puede, que la derecha lamentablemente, o afortunadamente para nosotros, lamentablemente para ellos, nunca va a poder comprar. Porque para ellos siempre la política se va a tratar de relaciones materiales, de relaciones donde la razonabilidad está puesta en el negocio o está puesta en el dinero, y no en la dedicación, y en ese tiempo extra, en esa dedicación de la vida completa que significa la militancia, y la formulación de propuestas superadoras, que no es, y ahí es donde tenemos que, de alguna manera, replantearnos permanentemente como actores políticos, porque no es sumando la sumatoria de individualidades, la sumatoria de demandas particulares, la sumatoria de minorías no construye mayorías. Y creo que en eso el peronismo siempre ha sido señero, lo que siempre nos ha planteado la discusión del poder, más que la discusión simplemente por la razonabilidad de las consignas. Y creo que en eso los movimientos populares de América Latina se han ido pareciendo cada vez más a esa utopía de la unión de los pueblos, y creo que la propuesta que ha hecho Podemos y que permanentemente nos plantea lo que fue la experiencia de Podemos, pero también lo que se ha podido conseguir en el campo popular en España, tiene que ver con ese clivaje, tiene que ver con esa identificación de lo popular como el lugar de realización de lo posible. Así que yo creo que hemos logrado, teníamos el triste récord de que Argentina había sido el primer gobierno que había caído en el neoliberalismo en el 2015, y a partir de ahí se dio el asedio y la destitución de Dilma en Brasil, y había sido posteriormente, bueno, la traición en Ecuador, había sido lo que sucedió, bueno, el golpe en Bolivia, y las diversas transformaciones de los gobiernos, de la esperanza progresista del principio del siglo XXI a un recrudecimiento del neoliberalismo, esa contraoleada, podríamos decir, ese reflujo que fueron estos últimos 4 años. Pero nos hemos puesto al día y hemos saldado nuestra deuda con la historia, porque hemos sido el primero de los gobiernos progresistas que creemos que van a florecer y que están floreciendo en nuestra región. Por eso, tanto hablar con Carol como hablar con Gabriela para mí es tan esperanzador, porque sé que en ellas reside la esperanza de sus pueblos, y que vamos a poder construir esa gran alianza de los pueblos, esa gran alternativa de los pueblos latinoamericanos, iberoamericanos, porque pienso que aún con las diferencias y los matices que veo en el campo popular en España, son un gobierno de referencia. La experiencia popular de España es una referencia para los pueblos latinoamericanos, y que no solamente se trata de construir alternativas progresistas, sino de salvar los sistemas políticos, salvar la política como una herramienta de construcción de utopía y de construcción de realidades, de quienes justamente buscan, a través de no solamente de la fake news, sino de esta plutocracia, que ya no hablamos ni siquiera del 1%. Fíjense que lo que les decía, la semana pasada se buscaba resaltar al 0,02%, esa plutocracia de los mínimos poderosos. Quieren destruir esto, quieren destrozar este sistema de convivencia y de intercambio
de la democracia y de la participación popular porque buscan instalar solamente una dictadura de sus privilegios. Y creo que el COVID ha puesto en evidencia, lo que ha hecho es exponer de manifiesto las asimetrías que nuestras sociedades ya contaban. Está en nosotros poder reconstruir y curar esta democracia y este sistema político dotándola de contenido. Así que, y para eso hace falta algo mucho más poderoso que solamente unirnos entre nosotros, sino que hace falta construir pueblo, construir comunidad, construir mayorías. Muchas gracias y bueno, espero ahora las palabras de Carol y decirle, bueno, la Argentina siempre va a ser su casa y los esperamos acá para poder ya abrazarnos cuando tengamos la vacuna, cuando tengamos la posibilidad de hacer un gran abrazo de los pueblos iberoamericanos que siempre han estado unidos y lo seguirán estando en los tiempos venideros. Muchas gracias, Juan. Creo que pusiste en palabras esto que venía saliendo de la política como constructora de utopías, de esperanzas. Así que ya con eso pasamos a la última oradora de la noche, a Carol. Adelante. Muchas gracias, Lucía. Bueno, les pido primero disculpas, he tenido un poco una participación un tanto accidentada desde que me conecté, pero he podido escuchar al menos todas las intervenciones que ha habido hasta ahora. Quiero darle las gracias por esta invitación que me han hecho. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes, con Juanma, con Matías, bueno, contigo, Lucía, muchas gracias. Y por supuesto también con Íñigo y con Gabriela, a quien conozco muy bien, nos hemos encontrado muchas veces y bueno, sigo muy de cerca también el trabajo que ha venido haciendo, la resistencia. Ella habla de la resistencia del pueblo chileno, pero la verdad es que el pueblo ecuatoriano tiene una historia en los últimos años de mucha resistencia, de una lucha incansable que al menos merece toda mi admiración y también, por supuesto, mi admiración a Gabriela, que le ha tocado vivir tantas cosas y tan duro, ¿no? Vivir el exilio cuando tú crees que ya está todo resuelto, y tomo en eso las palabras de Juanma cuando dice lo único permanente es la lucha, y efectivamente pareciera ser que eso se ratifica en estos tiempos, en otros tiempos, en todo momento al menos de la historia. Bueno, yo quisiera partir primero haciendo algunos puntos, algunas ideas que se me vienen a la cabeza con esta reflexión, ¿no? A la que nos han invitado, y que tiene que ver un poco con cómo enfrentamos como generación, como sociedad, como países, desde Latinoamérica y también Iberoamérica, cómo enfrentamos los procesos de transformación que está viviendo el planeta en general. Yo creo que el capitalismo salvaje, su fase neoliberal, han tenido expresiones extremadamente complejas y duras, y tengo la convicción de que en la medida que va pasando el tiempo y que se van agudizando además las contradicciones, vamos viendo y el capitalismo y sus respectivos efectos van quedando cada vez más en evidencia en torno a lo que buscan, en torno a sus objetivos, en torno a los efectos concretos que tienen sobre la vida de las personas, de los seres humanos, del planeta, del medio ambiente. Hablábamos acá de que esta situación tiene, o este modelo, este sistema, tiene efectos tanto en lo material como también en lo humano, y eso ha ido quedando expresado no solo en el reflejo de la depredación del planeta, ¿cierto?, del medio ambiente, de los recursos naturales, y de cómo hay pueblos enteros que tienen que resistir y que tienen que sobrevivir incluso a pesar de que ya no tienen agua. Nosotros en Chile tenemos zonas que las hemos llamado zonas de sacrificio, donde se han instalado la fuerza de las grandes mineras, que son en gran medida transnacionales, que llegan a explotar nuestros recursos naturales, y que a raíz de un sistema extractivista que se ha apoderado por lo demás del rol que ha tenido el mercado, el nefasto rol que ha tenido el mercado, que yo creo que Íñigo además lo refleja muy bien, ¿cierto?, cuando plantea de que es este mercado abusivo que un poco se apodera del control del Estado y que hace que no debilita el Estado necesariamente, sino que lo pone a su disposición, lo fortalece y lo utiliza, lo pone a su disposición, y finalmente termina
termina siendo un parásito de los procesos productivos que desarrollan nuestros pueblos. Entonces, la verdad es que creo que todas esas expresiones que dan cuenta del tremendo daño que significa el capitalismo para el mundo, para la humanidad, sus distintas expresiones, sus distintos aliados por lo demás, ¿cierto? Como es el patriarcado, evidentemente, la funcionalidad que ejercen mutuamente en su fortalecimiento el capitalismo y el patriarcado, y todas las consecuencias que eso tiene en los procesos de dominación y explotación sobre las mujeres, sobre nuestro género. Creo que son varios los elementos que de alguna manera hoy día se van mezclando cuando empezamos a hacer este análisis de los cambios del planeta, del mundo en el que estamos, y de cómo, a pesar de tener tantas millas, tantos kilómetros de distancia entre nosotros, muchas veces nos encontramos con situaciones similares. Y creo que acá lo que hemos ido encontrando, y yo por lo menos me siento muy contenta y orgullosa dentro de las complejidades que estamos enfrentando, me siento extremadamente esperanzada, por decirlo de alguna forma, porque creo que nuestros pueblos han estado experimentando, al menos en los últimos años, un despertar que no habíamos visto, al menos en los últimos 30 años, desde, al menos en América Latina, lo que vivimos desde los procesos de las dictaduras que fueron duramente intervenidas por el imperio estadounidense, que jugaron un rol lamentablemente muy destructor respecto de la implementación del modelo neoliberal. Chile probablemente es uno de los pioneros de los países donde partió este proceso de implementación de la privatización de todo, de la privatización de la salud, de la privatización del sistema de pensiones, de la privatización del agua, de la privatización de la vida, de ponerle precio finalmente a la vida, de anteponer a los derechos ciudadanos, a los derechos humanos, el dinero. Yo creo que esas son algunas de las reflexiones que al menos a nosotros nos han ido quedando cada vez más claras a partir de procesos de movilización constantes, permanentes, de acumulación. Seguramente muchos de ustedes han ido acompañando también a la distancia el proceso de emancipación, de movilización que se ha venido levantando en Chile no desde el 2019, sino que desde mucho antes. Del 2011 tuvimos un proceso de movilización muy importante desde el movimiento estudiantil, que me tocó ser parte. Tuvimos procesos de transformación también desde el mundo de los trabajadores. Hemos ido aumentando progresivamente la sindicalización, que fue uno de los principales focos de destrucción que tuvo el neoliberalismo desde su implementación. Eliminar el movimiento sindical, atomizarlo desde todas sus instancias, destruirlo desde sus espacios de convicción, desde sus luchas, desde su reivindicación de clase más profunda. Y creo que ahí es donde hemos tenido también las consecuencias de la construcción de un sujeto y sujeta, ¿no? Que quiero también vincularlo un poco a lo que ustedes mencionan como los desafíos de una militancia no necesariamente desde un partido o desde una organización, sino que la militancia desde el punto de vista de las ideas, y cómo de alguna manera en eso se ha ido generando también una convergencia mucho más amplia de sectores políticos, de sectores sociales, de sectores de nuestra sociedad en general, de ciertas generaciones que también han ido encontrando en la reivindicación de ciertas ideas de transformación progresista, han ido encontrando también un espacio de convergencia común. Porque de alguna manera también nos hemos ido dando cuenta de que el efecto de lo individual también tiene efecto en lo colectivo, y yo quiero tomar ese punto y esa idea principal. Soy profesional del área de la salud y por eso también he buscado de alguna forma analizar las consecuencias de la pandemia vinculada al modelo de desarrollo capitalista neoliberal, ¿cierto? Y cómo esto ha tenido efectos también en esta deconstrucción, por decirlo de alguna forma, de lo individual a lo colectivo. Yo comparto que hoy, a pesar de la incidencia cultural, de la hegemonía cultural que tiene el modelo neoliberal en la ciudadanía, en la construcción de sujetos y sujetas, que es algo innegable, el sujeto, la sujeta que neoliberal, capitalista, individualista, consumista, en fin,
alejado de los procesos de organización, también es parte de la construcción y de la herencia, esta despolitización de la que hablaba Gabriela, que también es muy importante mencionar. O sea, si hoy eso se ha ido generando, se ha ido construyendo, no es casualidad, es el producto de una sociedad que se ha ido de alguna manera desarrollando en esa línea, a mi parecer. Y creo que este acercamiento a los procesos colectivos también tiene que ver un poco con el tener que vivir procesos que nos afectan colectivamente. Y queda claro que la salud no puede ser concebida como un derecho individual como el modelo neoliberal te lo impone, ¿no? Chile es uno de los países más desiguales del mundo, con mayor, no solo América Latina, sino que el mundo, con mayor desigualdad en la distribución de los recursos. Casi el 34% de los recursos nacionales los concentra el 0,1% de la población, a quienes nosotros llamamos los súper ricos. De hecho, hemos estado trabajando también desde nuestra bancada una iniciativa para poder generar un impuesto especial a estos pequeños grupos económicos que concentran gran parte de los recursos. No ha sido fácil porque además concentran, a partir de esa concentración de recursos económicos, una gran parte del poder, y ahí es donde se cruza finalmente estos intereses económicos con la democracia, y que es algo que, si bien desde quienes estamos en política, quienes participamos, tenemos una militancia, un desarrollo de la conciencia distinta, podemos verlo, pero muchas veces lamentablemente la cortina de humo que ha generado el capital especulativo, la cortina de humo que ha generado las formas de consumo que lamentablemente, al menos en nuestro país, están muy exacerbadas también desde el punto de vista de la cultura individual, han sido parte de lo que ha ido desapegando a la clase trabajadora de su posición de clase trabajadora, y por tanto en su condición de explotados, en su condición de alguna forma víctimas de la dominación de un modelo que lo que hace es explotar a esa clase para el enriquecimiento particular de un grupo minoritario. Pongo estos elementos porque a mí me parece que, insisto, una de las cosas que nos ha dejado la pandemia, además de agudizar las contradicciones del modelo en relación a la desigualdad, en relación a la pobreza, en relación a la flexibilidad que existe desde el punto de vista de los derechos laborales, en relación a la falta de poder político y social que tienen los esfuerzos colectivos desde los sindicatos o desde las organizaciones políticas, que han ido quedando completamente disminuidas, también ha dado cuenta que el enfrentar la salud como un derecho individual es un absoluto error de una sociedad que se construye y que convive en sociedad. Y eso habla de que el que una persona que se enferma no se enferma sola, sino que tiene, sobre todo cuando son enfermedades contagiosas, ya lo decía Íñigo Enante en su reflexión, somos seres humanos, también nos ha dejado ciertas experiencias o aprendizajes desde el punto de vista de lo débiles que somos, o de lo expuestos que somos como seres humanos, y de que si no somos capaces de confrontarnos a nosotros mismos, que creo que somos los principales depredadores del planeta, vamos a ser los principales ejecutores de nuestra extinción. Y creo que eso es un elemento muy importante a reflexionar, muy profundo, que amerita llegar al punto ya no del capitalismo abstracto, sino que desde el capitalismo desde lo abstracto, sino que desde lo concreto. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus efectos y cuáles son los efectos concretos en la vida de las personas? Por eso es que nosotros, después de tantos años, más de 30 años desde que recuperamos la democracia, recién el pueblo de Chile está experimentando un proceso de transformación más estructural a partir de la apertura a un proceso constituyente que abrió la movilización social y que ha significado pensar por primera vez el que el pueblo recupere un grado mínimo de soberanía popular. Una democracia sin soberanía es la que finalmente se nos hereda de la dictadura. Y eso es lo que hemos tenido que experimentar, una democracia sin participación, una democracia sin soberanía, donde el pueblo, que es finalmente en quien recae el poder constituyente fundamental de cualquier proceso de transformación, hasta ahora no había tenido esa oportunidad. Y tampoco la había exigido con la fuerza que hoy la estamos exigiendo después de muchos años de acumulación de fuerza desde las distintas luchas de los movimientos sociales,
donde el movimiento feminista, el rol de los trabajadores y trabajadoras, y también, y tengo que decirlo con mucha fuerza, el movimiento estudiantil, los y las jóvenes en Chile, a pesar de ser producto, por decirlo de alguna forma un poco fría, pero de haber crecido y nacido del neoliberalismo. Mi generación es hija del neoliberalismo. Yo nací a finales de la dictadura, crecí, me desarrollé, aprendí de la forma de educación y expresión neoliberal. Aún así, han sido estas generaciones finalmente las que se han levantado con la fuerza y el hacha, por decirlo de alguna forma, para empezar a derrotar, a derrocar, a destruir este modelo que tanto daño nos ha hecho. Y eso nos tiene esperanzados, contentos, pero también con una tremenda incertidumbre, porque sin duda los poderes fácticos, los poderes económicos, que están conjugados y que están íntimamente ligados con el poder político que impera en Chile. Para qué decir, sin ir más lejos, Sebastián Piñera es uno de los súper ricos, él está dentro del 0,1% más rico de Chile y dentro del 1% más rico del mundo, y creo que eso es parte también de la expresión de cómo estos personajes se han tomado el poder social, político y económico y han llevado al extremo las acciones de dominación de clase y de género. Por eso es que también el movimiento feminista ha tomado tanta fuerza en nuestro país. Nuestra expresión de lucha ha sido muy, muy potente. Creo que las tesis de alguna manera son también una fuerza que se mostró en el mundo, ¿no? Y que tuvo distintas réplicas en torno a denunciar cómo el Estado, cómo el poder político, legislativo, judicial, cierto, y ejecutivo, finalmente han construido desde una lógica profundamente patriarcal que nos tiene la posición que nos tiene. Y creo que también un reflejo de este cambio que hemos impulsado tiene que ver con que vamos a tener el primer proceso constituyente paritario en el mundo. Y creo que eso también es un elemento que nos hace sentir orgullosos y que da cuenta de un cambio cultural que hemos ido desarrollando. Yo creo que uno de los grandes resultados que ha tenido para nosotros y nosotras y nosotres el proceso de cambio y transformación que el pueblo de Chile ha abierto con la movilización tiene que ver fundamentalmente con que hemos logrado de alguna manera romper con la hegemonía cultural del modelo neoliberal, y creo que eso, siendo uno de los desafíos más complejos, creo yo, porque uno puede cambiar gobiernos, puede cambiar representantes, puede ganar procesos, pero si la hegemonía cultural del modelo sigue intacta, difícilmente vamos a poder llevar adelante procesos de transformación más profundos y estructurales. Y en eso creo que hemos tenido al menos un paso en Chile, y creo que en varios de los pueblos de América Latina, Bolivia, Ecuador, incluso Perú, que está viviendo un proceso muy, muy, muy interesante. De alguna manera, a partir de la generación de las contradicciones, se levanta la fuerza popular con mayor energía, y eso por lo menos me parece que es parte de lo que al menos yo me permite decir en este espacio de conversación y encuentro, que creo que la organización social no tiene una sola estructura, ni mucho menos un solo método, no tiene solo una forma. No podemos creer que la única forma de generar revolución o transformaciones a través de los partidos políticos, y mucho menos desde las formas tradicionales de organización, sino que los movimientos sociales, su diversidad y también su intersección desde el punto de vista de las luchas, genera un proceso de transformación real y mucho más profundo, creo yo, que el hegemonizarlo desde solo un espacio. Así que bueno, eso es lo que quisiera plantear como parte de mi reflexión. Estoy muy agradecida por esta invitación, muy contenta de tener la oportunidad de saludarles, saludar a los compañeros y compañeras de Argentina. También hablaban del proceso que están viviendo ahí. Yo espero que en Ecuador también podamos tener un proceso de recuperación muy pronto, que Gabriela pueda volver a su país, que Guillón pueda volver a su país, que los compañeros y compañeras puedan volver a estar libres, los que están presos, los que están perseguidos, que los compañeros de Bolivia que han logrado recuperar. Yo creo que para todos fue muy emocionante volver a ver a Evo llegando a su casa, a sus vecinos esperándolos porque les estaban cuidando su casa. O sea, creo que todos los procesos de América Latina, al menos a mí, me parecen cada vez más emocionantes también, porque hablan de la construcción de una soberanía popular que se empieza a ejercer por la vía de los hechos. Eso, compañeros, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carol, también impecable. Coronaste una serie de intervenciones que ya venían
muy interesantes. Ya se hizo un poco tarde para las preguntas, así que vamos cerrando el encuentro de hoy, a no ser que alguno de los oradores quiera agregar algo, también está bueno dar el espacio. Bueno, entonces ya vamos cerrando. Muchas gracias a todos, a Matías, a Íñigo, a Juan, a Gabriela, a Carol, a todos los que estuvieron viendo la charla por YouTube. Me parece que fue como un paneo muy interesante sobre, primero, qué mundo es el que queremos construir, cuál es el mundo nuevo, esta nueva normalidad de la que tanto se viene hablando, y por otro lado, las estrategias, las formas, los métodos que existen hoy para construirlo, y que más allá de que todos pensamos mucho en la realidad de nuestro país y es la primera trinchera, siempre hay algo que está bueno reflexionar sobre cómo se transforma la humanidad. Es un conjunto con una perspectiva internacionalista y estos espacios de reflexión, de debate nos permiten acercar algunas ideas así. Por lo cual, muchísimas gracias a todos y ojalá repitamos, ahí sí con tiempo para preguntas y con presencialidad si se permite. Muchas gracias a todos. Gracias, abrazo fuerte, compañeros. Muchísimas gracias por la invitación. Fuerza, compa. Fuerza. Gabriela, un beso fuerte. Gracias a todos. Juanma, Carol, un gustazo, compas. Chao, gracias, Íñigo. Un abrazo. Chao, Matías. Chao, Juanma. Chao, Gabriela. Chao, Lucía. Adiós. Chao.